Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Paranormales. Esta noche invitamos a nuestro querido Sammy Tarot, que nos va a acompañar desde morfina.cl y desde la TV. Sí, tenemos un invitado de la tele, que bacán, chiquillo. Y tenemos equipo completo también para poder hacerle todas las preguntas que se nos ocurran, porque hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante, porque siempre hablamos de cosas interesantes. Y hace rato que teníamos ganas de hablar de esto, de los psiconautas. Oye, el aviso. Hay que dejar estipulado que todo lo que decimos no es para incentivar a los jóvenes a drogarse. Por cierto. No. Porque si usted se pregunta qué significa no psiconauta, por nosotros. no. Si usted se pregunta qué significa psiconauta, le vamos a preguntar a Sani. ¿Qué significa psiconauta? ¿Qué significa psiconauta? No tengo idea, dijo la otra. A ver, como ustedes saben que yo soy bastante vieja, ya vengo ya del Pleistoceno. Esto anteriormente simplemente se llamaba viaje chamánico, se llamaba simplemente drogadicto, Claro. Liso y llanamente el lenguaje chileno pop. Se puso muy de moda con los hipsters en adelante el término psico, aplicarlo a todo. Claro, para darle como sustento. Para darle ese caché, man, esa weá, así como ya. Que te veáis súper loco, así como yo experimenté. Refinado. Eso. Bueno. Ahora se le dice psiconauta, ¿por qué? Porque psico y nauta se supone que eres como un navegador de la conciencia, un navegador del subconsciente, y has experimentado con plantas de poder. Aunque no necesariamente para entrar en un estado expandido de conciencia, y lo corrijo de inmediato, porque hay gente que dice un estado alterado de conciencia. Yo estuve en un retiro con Groff, el padre del LSD, y él dijo que se llamaba un estado herido de conciencia, porque tu conciencia siempre tiene ese mismo ramaje, siempre es el mismo mapa, solamente que los estados naturales de conciencia se tiende a restringir porque tu glándula pineal es restringida. O sea, es como hay un libro, no me acuerdo si es un libro o una pero canción que habla del... como de abrir las puertas de la percepción, ¿tiene que ver con eso? Pero dentro del concepto de alteración igual podría considerarse un estado alterado de conciencia, considerando que nuestra conciencia normal es la cotidiana, como la Matrix, por así decirlo. Lo que pasa es que si volvemos al concepto del samsara, que es el concepto de los budistas, el estado alterado de conciencia vendría a ser el que estamos ahora conversando, porque se supone que nosotros estamos en el infierno ahora pagando nuestros pecados. Pero desde la perspectiva mundana, por ejemplo, para ellos sería un estado alterado de conciencia, porque para ellos esta es tu conciencia actual. Yo creo que primero tenemos que definir qué es conciencia. Sí. Gracias. Sí. Ese es como el... Bueno, ¿Quién define conciencia? Hay dos definiciones de conciencia. Sí, por eso, porque son dos definiciones como casi contradictorias. La conciencia con SC. Una es la conciencia del hecho de consciente inconsciente, de lo que nosotros podemos percibir, y lo otro es la conciencia de ser consciente de las cosas, ¿cachai? Esas son primero que todo las dos definiciones de conciencia. Claro, porque, por ejemplo, yo digo, cuando uno está consciente, es como que estás despierto, y es como que tienes consciente de sentir, así como que tengo los ojos, tengo la oreja, no sé, pues estoy sintiendo el mundo y percibiendo el mundo a través de la percepción, y por eso soy consciente de lo que me pasa y de las cosas, claro. Entonces, por eso también puedes ir por la calle y puede pasar un accidente, pero quizás no fuiste consciente del accidente que pasó al lado tuyo o más allá, no sé. Y luego está cuando, pero también ejemplo, está tú no fuiste eso consciente del daño que le hiciste a una persona. También. Eso viene de la otra conciencia. Por eso, pues ese es un tipo de conciencia, pero está el otro tipo de conciencia, que yo creo que es un poco lo que hablaba Sammy con el LSD y todo eso, que es como que la conciencia universal, donde tú eres realmente parte de una conciencia cósmica, o incluso el cerebro cuando se supone que cuando uno ve algo, también tú estás poniendo atención a una parte, pero en realidad tu cerebro sabe todo lo que está pasando. Está la información en tu cabeza, pero como tú le estás poniendo atención a una parte nomás, con un cuello de botella. Claro. Eso yo creo que es la diferencia, ¿no? Pero con la droga se abre ese cuello de botella. ¿Eso es? Sammy, ¿qué te parece? Vamos a entrar en polémica al tiro, Dale. Bien, ya. A ver, por favor. De partida, yo
tengo que verlo bajo mi visión de psicólogo, existe una conciencia, ni 2, ni 8, ni 14. O sea, ¿Ya? de partida el padre de la conciencia es Freud, y Freud nos habla de un estado consciente y un estado subconsciente. El estado consciente es en el cual yo estoy hablando con ustedes, o en el cual yo me doy cuenta que cometí un error y tengo que pedir disculpas, que es lo que le llamamos conciencia, pero ahí estamos mezclando peras con manzana, porque estamos utilizando también el concepto de conciencia religioso. Entonces, si utilizamos el concepto de conciencia religioso, moral y ético, ya nos fuimos en otra rama que no tiene nada que ver con la conciencia, que por lo general habla el psiconauta, y el psiconauta lo que hace es experimentar con plantas de poder, no con drogas, lo aclaro. Ya. Ahí sí. Igual se considera una droga, porque igual genera ¿El LSD significativos y en el LSD. LSD viene de una planta o qué? No. El LSD tenemos que separar primero que hay que separar lo que son plantas de poder y lo que son drogas procesadas en un laboratorio. Sí, para allá quería ir, porque el concepto plantas de poder es una cosa como súper chamánica, pues, es como que son herramientas como la ayahuasca claro. y todo eso. Es que a mí me preguntaste y yo trabajaba con plantas de poder, entonces a mí me provoca un poco de alergia cuando la gente me habla de droga, porque para mí de droga es fumar pasta base. Ya. Claro. Ya. Pero dentro del concepto se considera una droga, porque es externo al cuerpo y genera cambios significativos en el SNS. Porque altera el cuerpo. O sea, lo que pasa es que como yo creo en la opinión generalizada de la democratización, tú puedes opinar que es un conejito y yo lo voy a encontrar respetable igualmente. Pero yo solamente me voy a dirigir al concepto que yo conozco, que es el concepto psiconauta y el concepto psicológico. Por eso, si tú me mencionaste el concepto psicológico, se abarca también lo que es el concepto de droga, que es en este caso lo externo que genera cambios significativos en el SNS. Ya, sí, y entonces, ¿cuáles son las plantas de poder? Psicológica. ¿Podemos ver eso? ¿Podemos ver cuáles son las plantas de poder para yo cachar? Sí, porque nos estamos extendiendo bastante. Sí. Como un poquito directo. Aclaro antes de continuar, que a mí me pidieron hacer la entrevista y yo respondo porque tengo que dar los términos bien aclaraditos de lo que me están preguntando. Sí. Por supuesto. Sí. Ya, ¿cuál es la pregunta? Porque ya me confundí. ¿Cuáles serían las plantas de poder? A ver, yo de acuerdo a lo que yo he experimentado, las plantas de poder son un canal que se utiliza para que tú puedas acceder a tus memorias némicas, o lo que pueda llamar, porque ahora como está de moda los hippie trans y lo místico, la gente le llama los registros akáshicos, que es como acceder a la base de datos de tu existencia previa y poder tener información que va a bajar de tu preconsciente a tu subconsciente y va a bajar de tu subconsciente a tu consciente. Y tú vas a poder decir, es como una película que yo vi en la que actuaba yo mismo y en esa película vi ciertas cosas. Las plantas de poder lo que hacen es abrir tu percepción para que tú puedas ver más allá de la prisión corporal y más allá de tus sentidos. Es decir, puedas percibir cosas que se escapan más allá de tu visión, más allá de tu audición, más allá de lo que tú percibes a nivel de tacto. Por eso se llaman plantas de poder. ¿Por qué? Porque te conectan con la tierra y amplían tu mirada subconsciente. Claro, o sea, pero a ver, por ejemplo, perdón, ¿para decir algo? No, es que básicamente por lo que he leído, lo que hacen, ya sea las drogas o las plantas de poder o todo lo que altera o expande tu conciencia, digamos, lo que hace es conectar zonas diversas del cerebro. O sea, por ejemplo, no sé, puedes oler la música o escuchar los olores, ¿cachai? Pero es porque lo que hace es que interfiere el cerebro de tal forma que conecta dos zonas que naturalmente no están conectadas. ¿Cachai? Entonces, claro, canales químicos. Claro, ¿hasta qué punto eso es, vuelvo a la palabra, es solo percepción o es como que realmente llegamos a otro lugar o a otra? Sí, porque conexión? puede ser que una persona sienta algo, pero que, o sea, no, su meditación no haya sido suficientemente buena, entonces no llegue al lugar que de repente un psiconauta podría, eso, sí. ¿Cómo podría uno diferenciar la real meditación de simplemente algo que no te funcionó, por así decirlo? ¿Así? Sí. A ver, en base a mi experiencia personal, lo que sucede es que, sobre todo en Occidente, nosotros tendemos a romantizar
las palabras y tendemos a romantizar estos procesos y la gente dice así como, uy, la meditación, y es una cosa como tan lejana que tú dices, yo soy la ciudad Juanita en la población, yo no puedo meditar, pues soy una persona que nunca he tenido acceso a este tipo de información, jamás, nunca voy a entrar en un estado de paz mental. Practicando la meditación a nivel personal, la meditación no tiene nada que ver con buscar esa paz mental, tiene que ver primero que todo con que tú aprendas a respirar, porque nosotros, lo único que nosotros trabajamos hoy en día de forma consciente es respirar de manera automática, de manera autónoma, y nunca le ponemos atención a nuestra respiración real, le ponemos nuestro cuerpo. Cómo está funcionando nuestro cuerpo, cómo se siente nuestro cuerpo. Por lo mismo, cuando tú te encuentras en un estado chamánico, en un estado expandido de conciencia, si te fuiste al lado oscuro de la fuerza, ¿qué es lo que debes hacer? Respiración consciente y también comenzar a mover tu cuerpo para que tu cuerpo físico te haga recordar el plano en el cual te encuentras. No si es que el viaje fue muy fuerte y te sacó de esa realidad. Interesante. Yo aquí tenía algunas anotadas que... Es que eso estaba pensando porque tú dices ¿cómo era el término? Plantas de poder. Sí. Porque ya, por ejemplo, dijimos la ayahuasca. El peyote también sería como una planta de poder. Estaba pensando... Anoté Salvia divinorum. Esa es la peor, no la pruebes jamás en su casa. ¿En serio? Jamás en su casa. Jamás lo pruebes si no estás con alguien que te va a ayudar a controlarte 100%. Jamás lo pruebes como juego. Yo que he probado, ya llevo más de 20 años probando plantas de poder, es una de las plantas que a mí me sacó de control y me provocó un brote psicótico inducido por plantas de poder, y estuve cerca de 2 horas convenciéndome de cuál era la realidad. Por ende, si no estás preparado para pegarte el salto cuántico, no vayas por la salvia, no vayas por la salvia. Es peligrosa porque creo que es la más fácil de conseguir, digamos. Como la acacia. En México sí, porque en México crece como la maleza, pero en Chile por lo menos yo las veces que la consumí me la regalaron, la trajeron de Perú. Ya. ¿Y qué más, Cami? También estaba pensando, a ver, psilocibe, por ejemplo, pero ese es un hongo, igual funciona. ¿Cuál? O sea, está dentro de las plantas de poder, los hongos, por ejemplo. La psilocibina. Pero me refiero a que cuando tú dices planta de poder es como todo lo que viene desde el reino natural, porque también hay una cosa como una rana, ¿cómo se llama? Bufo alvarius. El bufo alvarius, o puede ser el cambó. Yo lo también son como plantas de poder, ¿no? Lo que pasa es que eso tiene que ver más con medicinas enteógenas que la palabra en sí, planta de poder. Digámoslo, para que me puedan comprender, dejémoslo todo en enteógeno, que tiene que ver con lo que viene de la tierra. Ya, eso. Medicina enteógena, lo que viene con la tierra. A ver, para resumir, yo personalmente he consumido ayahuasca, San Pedro, peyote, changa, DMT, 5 meos DMT, sapo bufo, sapo cambó, respiración holotrópica, ¿qué más he probado? Wilca, ¿qué más he probado? Hongos, una hierbita que no me acuerdo el nombre, la que les mencioné, la Salvia divinorum, también la probé. Floripondio, ¿no? ¿Cómo se llama? Floripondio, pero ese yo no lo he probado porque tengo una amiga que se volvió loca, entonces yo le hice el quite para siempre. Y lo otro, deben recordar también en su casa que la marihuana también es una planta de poder, porque la gente la utiliza solamente para un también quería saber. Divertimento, y se olvida que es una planta de poder. ¿Por qué se le llama planta de poder? Porque se supone que traen dentro de sí misma, al igual que todas las plantas, pero estas en particular, traen un espíritu, traen una energía que se despierta en ti cuando tú la consumes. Interesante. Fíjate que el otro día, mira, cosas de la vida que me tocó hacerle una lectura a una persona, y si la persona, no se preocupe, no le voy a decir su nombre, no se preocupe, va a ser solo anónimo, pero es que me llamó mucho la atención, porque ella decía eso, que había hablado con una persona y hacía eso, como meditaciones con marihuana, pero por ejemplo ella decía, no sé, pues fumaba y se iba a acostar, y entonces ahí tenía sueños así especiales, no sé qué.
Y dentro de todo lo que vimos con las cartas, ella quería saber si es que esos sueños realmente venían como de un yo superior. Y dentro de lo que veíamos en las cartas, era como que no. Yo le dije, no sé, ten cuidado cuando tú hagas eso, también hazlo como lo que dices tú, Sammy, como algo un poco ¿Con alguna como... guía? Sí, o un poco sagrado, no sé, ¿me entendí? Es como que realmente pedir una protección o una cosa así, porque las cartas decían que era como que quien le estaba mandando los sueños era como un espíritu, no sé, no te podría definir en las cartas, no tengo Un ente. la clasificación de entes, pero sí era como alguien que estaba poniendo parte de su ego, eso era como lo que decía, como parte de su ego en los sueños de ella. Entonces ella sentía que esos sueños eran como suyos, pero en realidad no eran de su yo No eran de superior, ella. la estaban guiando para algo mejor. No, era como alguien que estaba cambiándole un poco la película para sí mismo. Entonces, ¿hasta qué punto también cuando uno entra en estos viajes, tienes que realmente hacerlo como con una intención? Me pregunto yo. Quedé como con esa duda con la lectura. Mira, principalmente yo hago la aclaración acá para quienes nos escuchan. Un saludo cordial a toda la gente que escucha Morfina, por supuesto. Deben recordar que, por ejemplo, en mi caso personal, yo todos los viajes que he tenido con plantas enteógenas ha sido acompañado de chamanes. Yo no he tenido viaje en mi casa, así como me voy a sentar un rato yo solito a tomar ayahuasca en mi cocina. Eso no es recomendable, eso no es recomendable No es para carreteando nada. tampoco, digamos. No, porque de hecho mismo ayer hablaba con una persona que me decía, en el carrete todos sacaron una bolsa con hongo y me ofrecieron, yo le dije, no, yo hongos no como en contacto con otras personas porque voy a ver los entes de las otras personas y yo no quiero ver los entes de la otra persona, o sea, Wow. ¿me entiendes? Entonces, Yeah. podemos ampliar mucho la mirada respecto al tema de las plantas enteógenas sin ir más lejos. Hoy en día yo me encuentro experimentando con cacao y he descubierto que el cacao también te provoca estados expandidos de conciencia, Sí, también había leído eso. Sí. incluso más fuertes que la ayahuasca en San Pedro y todas las otras. No, de hecho creo que el cacao llegó a consumirse como chocolate, o sea, como dulce, digamos, a través de la experimentación con los efectos alucinógenos que tiene. Lo que pasa es que la palabra en sí, que lo aprendí hace poco, la palabra chocolate significa compartir cacao. Entonces el cacao siempre fue utilizado como una bebida sagrada de los dioses, porque de hecho la serpiente emplumada, que se me olvida siempre el nombre, el Quetzalcóatl, ¿Esa cosa? Sí, todos entendimos. Quetzalcóatl se robó el cacao para entregarlo a la humanidad, pero el cacao era la bebida sagrada de los dioses y no tenía por qué estar en contacto con los humanos, que vendría a ser como en la mitología griega, si no me equivoco, fue Apolo el que se robó el conocimiento de la caja de Pandora, algo por el estilo, me parece que... el fuego. Sí, me parece que algo así era. Y le entregó el fuego a los humanos, tiene que ver como con la misma cosmovisión de que tú traes algo desde el cielo y se lo entregas a los humanos para amplificar su apertura. Claro. Bueno, de hecho, ahí también me acordé de otra teoría que leí hace un tiempo atrás acerca de la evolución humana, ¿cachai? Que no habría sido una mutación genética directa o indirecta, sino que fue a través de una raza particular de primates que comenzó a consumir plantas alucinógenas. Sí. Sí, de hecho hay una teoría al respecto que como los hongos también, cuando tú consumes hongo, la psilocibina lo que hace es ponerte horny, para la gente que no me entiende en su casa, caliente. te pone caliente. Ajá. Eso se supone que provocó que los primates se reprodujeran, que mismo evolucionaran a lo que hoy en día podríamos decir seres un poco más conscientes de sí mismos, aunque yo no creo que hayan evolucionado tanto, pero evolucionaron. Claro. Oye, yo tengo una pregunta que hace rato la tengo como dando vuelta en la cabeza antes de que se me vaya la idea. Estuviste hablando... Que no se vaya, que no se vaya. Estuviste hablando sobre que entonces estas plantas de poder tienen como, o sea, por lo que entendí, me puedes corregir, que tiene como un alma dentro, o sea, que tú te conectas con el alma básicamente de la planta. ¿Es posible entonces que esas almas sean corrompidas? Oh. Buena pregunta. De la planta, o sea... ¿Por la planta? No.
como que la planta está feliz viviendo su vida, ¿cierto? Entonces está y llega alguien y lo corrompe, o sea, un ente corrompe el alma de la planta, y yo llego y me tomo la planta y como me conecto con el ente que cagué. ¿Eso es posible? O sea, se me acabó de ocurrir. ¿Es posible? O sea, mira, primero que todo le aclaro para que la gente, porque la gente es muy buena parte de tergiversar sobre todo lo que yo digo. Vamos a aclarar primeramente que yo no soy chamán, lo aclaro para que no crean que yo estoy haciendo una apología al consumo de plantas enteógenas. Yo me he tirado de todo para adentro, pero me tiré de todo para adentro cuando era adulto responsable, y si me muero es pedo mío porque es mi vida y yo la vivo como yo quiero. Es muy cierto. Por otro lado, las plantas del poder no pueden ser poseídas porque son plantas sagradas, o sea, ya tiene dentro de sí un espíritu gigante, que no puede ser poseído así como por cualquier cosa de la nada. Lo que sucede es que la gente que las consume, muchas veces las consume por divertimento y no sabe lo que está haciendo. O sea, para más investigación, si usted se quiere meter en su casa, métase a YouTube y ponga Salvia divinorum y vea cómo los gringos fuman salvia y se mean parado o les da ataque de risa, o hay uno que se tira por una... Hay uno que se tiró por una ventana, pero usted tiene que recordar que son los gringos y tienen serios problemas neuronales debido al McDonald's. Entonces, por lo mismo, tiene que tener mucho cuidado al aclarar los conceptos de los cuales estamos hablando. O sea, yo empecé bastante chico a consumir. ¿Por qué? Porque yo siempre tuve el deseo de saber si había algo más allá, algo más allá que la comprensión de la fe, según la que me explicaban. Yo decía, a mí Dios me vale verga, porque nunca se me presenta y nunca me dice así como, hola Sammy, te voy a ayudar en algo porque tu vida es un asco. Mi vida se comenzó a cambiar cuando yo comencé a tomar plantas de poder y tomé conciencia de mí mismo, tomé conciencia de mi existencia, y mi ego se fue a las patas, literalmente. Y me di cuenta en el fondo que me desgrané por completo y me convertí en otra persona. Maduraste. Entonces no sé si es la palabra más adecuada para mí madurar, porque nadie madura en un día. Lo que pasa es que te hace ver cosas, te permite ver cosas, te permite escuchar cosas que por lo normal tú no escuchas y no ves. Entonces quedas en tal nivel de impacto que obviamente eso cuesta varios días procesarlo. Yo, la última vez que probé Bufo alvarius, el efecto me duró 4 meses. Entonces, no es algo que tú digas así como, me voy a fumar una marihuanita que me va a durar el efecto 2 horas y después la. O sea, las plantas de poder conllevan un trabajo posterior. Eso lo quiero dejar claro, ¿no? Claro. No es así como que la planta me va a hacer un milagro. No, claro. Conlleva un trabajo posterior. Es que es como con todas las terapias que son así, no sé, pues, alternativas o algo así, también pasa eso, pues, porque nada es como, la aspirina, como dices, me tomo una aspirina y ya, algo pasó, algo rápido. No, es como dices tú, como que hay un cuento, porque de alguna forma rompes algo dentro de ti y tienes que volver a juntar las partes de otra forma. ¿O no? Claro, es que se rompen, al romperse las estructuras mentales, que digámoslo, son estructuras que están creadas por la sociedad y que te fueron imbuidas por la sociedad, no necesariamente son tus pensamientos propios. Entonces, cuando tú consumes una planta de poder, la basura se va separando y tú dices, realmente yo quería esto con tanta furia. O sea, que quedáis tú desnudo, digamos. Exacto. Es como que tú pasaras todo por un colador y en el concho quedas tú nuevamente, ese pequeño homúnculo llamado ser humano, que ahí vacío y desnudo, y dice, bueno, ahora ¿quién soy yo después de que me saqué todas estas barreras emocionales y mentales? ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde provengo yo? ¿Cómo me encuentro yo ahora que acabo de consumir esto? Yo me acuerdo la primera vez que yo tomé ayahuasca, siempre me voy a acordar de eso, porque la señora que lo organizaba, que yo no le caía muy bien, saludo Gabriela, espero que estés muy bien, me dijo, apenas yo entré a la sala, me dijo, tú seguramente vas a vomitar toda la noche, tú seguramente te vas a sentir pésimo, porque a todos les resulta sumamente mal la primera vez.
Y yo no te voy a negar, con ritual o sin ritual, yo soy superhumano, así que por dentro dije, esta vieja, que me está tirando toda su maldición. Entonces, por suerte, yo conocí a Sergio Grossi en ese ritual, que es un caballero que tenía como 80 años en esa época, Ya. y se me acerca y me dice, ¿usted lee? Y yo le digo, sí, leo. Me dijo, ¿y alguna vez leyó a Carlos Castaneda? Y yo le dije, uy, lo leí cuando tenía como 12 años, como ciencia ficción. Y me dijo, cuando venga el punto por ti, tírate de cabeza en el punto y olvídate de todos estos porque son unos ignorantes y nadie lee. El cuento es que yo dije, este caballero es súper hardcore, pero en el momento de los cubes, cuando me dieron a beber la ayahuasca y me dieron a beber la hidromiel para poder pasar la ayahuasca, habían como 40 personas en esa sala, yo me acuerdo, y comenzó a los 20 minutos un sonido gutural de todo el mundo vomitando al unísono, porque comenzaron a purgar lo que la planta les estaba botando. Claro. Y a mí me dio un ataque de risa, y yo estuve en un ataque de risa aproximadamente como 3 horas, en el cual me desdoblé, en el cual conversé con mis ancestros, en el cual se me apareció la Virgen de Guadalupe, en el cual me aparecieron un millón de cosas más, vi mi pasado, vi mi presente, me di cuenta de cosas de que tenía que hacer, y yo tengo la capacidad, porque no sé si todo el mundo la tiene, yo tengo la capacidad siempre de bloquear al resto. Entonces, tú puedes estar pero vomitando de la existencia al lado mío y yo te voy a bloquear. O sea, yo no voy a permitir que tu energía entre en mí, porque claro, si tú me contaminas, súper bien. Yo me voy a ir en la purga. Y según Carlos Castaneda, quien se quiere educar en su casa, busque Carlos Castaneda. Según Carlos Castaneda, en uno de sus libros que se llama El arte de ensoñar, él dice que cuando tú haces un ritual de planta de poder y te quedas únicamente pegado en la purga física, impides que tu mente se vaya. Porque la purga física es una forma de mantenerte atado a la tierra. Claro. Entonces, por lo general, yo personalmente cuando voy a hacerme rituales, yo practiqué mindfulness mucho tiempo y yo hago meditación. Entonces, tú dirás, es súper hardcore, y sí, es verdad, es súper hardcore. Yo voy, me tomo el peyote, me tomo la ayahuasca, me tomo la changa, me tomo lo que sea que haya que tomarse, fumarse, lo que sea, y yo me dedico todo el tiempo restante a meditar. O sea, llueve, truene, relampaguee, siente que me estoy muriendo, yo medito. Pero o sea, eso sería ser un psiconauta ya experimentado, porque te cacháis las pros y los contras y cómo hay que preparar el cuerpo y la mente antes de. Claro, lo que pasa es que por eso quería hacer la línea de diferenciación de qué es lo que es realmente una persona que ha experimentado con plantas de poder y una persona que dice, hoy súper cachilupi, quiero probar una drogita nueva, así ya, como tomémonos una ayahuasca. No. Y vamos a la fiesta electrónica, San Pedro y la weá, no. No, las plantas, las plantas de poder requieren que uno las ritualice, requieren que uno haga un ritual. Por pequeño que sea, da lo mismo. Si yo no te estoy pidiendo que te conviertas en Walter Mercado, te conviertas no, claro, pero requieren un grado de respeto, digamos. Tú puedes ritualizarla pequeñamente. Mira, déjame buscar, dame un segundo, porque voy a buscar una para mostrarte algo. Es que es como un grado de respeto hacia ti mismo también, porque si tú vas y te mandas una cuestión, es como, no sé, es como, es tu cuerpo también, pues, va a ser tu cuerpo, tu mente y todo el cuento. Entonces sí, tampoco llegar y echarle, que sí, no sé, cualquier cosa, cualquier cochina. Claro, porque claro, quizás podría tener un viaje con cloro, pero resulta que, ¿cómo te va a hacer de mal? Ahora volví. Miren, por ejemplo, esto se llama changa, y esto, por ejemplo, tiene 5 meo DMT. Ya. No saben si ustedes, yo no sé si ustedes saben lo que es la changa, no sé si saben lo que es el DMT. No había escuchado el DMT, sí, pero eso no lo había escuchado. Ya, no, el DMT está procesado en estos pétalos de flores, que es como un tabaco, y lo que tú haces es que tú te lo fumas, que es como la cantidad de una uña, que es lo que te fumas en una pipa de agua, ojalá, ¿ya? Y te pegas un gran fumón, así como que la vida se te va a acabar. Pero antes de comenzar a hacerlo, por ejemplo, yo lo que hago es que siempre yo ando acompañado con alguno de mis objetos de poder que mete ruido. Chamanes, lo que te
Uy, se pegó. No, pues, ya. Principalmente porque Perdón. Sammy, no te si todas las escuchamos. personas Perdón, requieren Sammy, esto. No te escuchamos. Ay, shit. Sí, te cortaste un rato. Desde que dijiste de los chamanes en adelante no se escuchó. volví, Ahora volví, sí, ahora volví. sí. Ahí Ahora sí, sí. ahí sí. Ok. Sí, desde Bueno. que nombraste los chamanes no escuchamos nada. No se enojen los chamanes. A ver, Ah, los chamanes a mí me recomendaron personalmente que siempre que me hiciera rituales tuviera algún elemento sonoro conmigo. Ya. ¿Por qué? Porque me decían que como yo ya lo había hecho muchas veces, provocaba que cuando hiciera el ritual se me acercaban entes o cosas que estaban ahí en el ambiente, que obviamente la planta de poder te permite ver. ¿Me entiendes? Entonces, antes de comenzar el ritual, yo lo que hago es cerrar el círculo donde yo voy a estar puntualmente, prendo copal, un destierro. Pido permiso a los elementales que se encuentran en el lugar, porque tú debes recordar que en todos los lugares hay elementales de la naturaleza y tú debes invocarlos para que te acompañen. Ya. Entonces, una vez que ya lo hayas realizado, tú tomas tu viaje psicoactivo, tu pasaje a Narnia, tu pasaje a otro lado, Claro. y tú vienes y tú haces tu ritual y tú dices, ya, ok, ahora me voy, adiós. Pero principalmente cuando yo lo hago, yo siempre le digo, hazme pedazos, hazme mierda, pero permíteme ver, yo quiero ver. Entonces, como en mi caso particular yo no le tengo miedo porque ya he visto muchas cosas, cuando se pone tecno, ¿qué es lo que hago? Mis ejercicios de respiración, y de esa manera yo mantengo controlada la situación dentro de lo que se puede mantener controlado. Porque Sí, claro. Pero ahí tú tu grado de tienes control en un como que se momento- reduce a tu cuerpo nomás. Tu grado de control Como es tu que respiración y sería. Y el resto. ¿Te dedicas a Es que- fluir más que nada, supongo? Lo que pasa es que las plantas de poder no se controlan. Tú tienes Por eso que fluyes fluir con con ella. tú Sí, tienes claro. que fluir con la planta, o sea, permitirle hacer su trabajo. ¿Me entiendes? Porque hay gente que dice, fui, la planta me trató súper mal, me pasó esto, me pasó lo otro, pero es porque tú te niegas. Del momento en que tú agarraste el ticket Willy Wonka de la planta ayahuasca, tú tienes que decir, yo tengo que vivir el viaje Willy Wonka porque yo lo pagué y yo estoy aquí por mi propia voluntad. Oye, quería hacer. Ya, eso es lo que hace una planta de poder. Pero ¿y las drogas sintéticas? Digamos, lo que mencionaste, el DMT o el LSD. LSD. Ya, pero no, el SD lo mencionaron ustedes, yo el de No, sí. lo que mencioné. Sí, pero claro. eso. No, el DMT es lo que está explicando. Sí, no, pero no. esos hacen lo mismo. Pero el ¿Sirven para lo DMT mismo? no ¿Se es usan de la planta, misma sí, forma? pues. Tipo, Sí, pero lo que pasa es que no es químico el DMT, pues entonces está... No, me el DMT es de están planta. confundiendo. Ya, perdón. Sí. Ya, El pero- LSD sí es de químico, pero el DMT viene está en muchas plantas, o sea, mucho tipo de... O sea, el Del- DMT del- está en todo ser vivo tiene DMT. Creo que uno está más más, concentrado en uno- algunas plantas. Claro. Los seres vivos humanos tienen DMT en el cuerpo, solamente que está en cantidades muy bajas. Cuando lo procesan y lo llevan, por ejemplo, a este tabaco que se llama changa, ¿qué es lo que hacen? Es procesarlo en una cantidad mayor, cosa que cuando tú lo fumas, el neurotransmisor que impide que tu glándula pineal esté abierta, como el muro de Berlín baja. El muro de Berlín baja digamos el muro de Trump está un poco más actualizado. Ya. Claro. El muro, Para los millennials. el muro de Trump baja de tu glándula pineal y ahí tú te conviertes, como yo le digo a todos, en avatar y tú comienzas a ver todo en versión avatar durante 10-15 minutos. Yeah. Que hay gente que se vuelve loca, hay otra gente que se lo lleva mucho mejor, pero lo fundamental es que nunca te puedes olvidar de respirar porque la planta te va a inducir a distraerte tanto que se te va a olvidar. Ya, pero bueno, vuelvo a la pregunta. ¿Y el LSD? Porque eso es químico, pues eso cómo Es que cómo dale afecta. con que las gallinas mean. Me está llevando a otra droga que no Sí, tiene no, nada pero que ver es que con lo lo que me pasa- estás preguntando. Sí, lo que pasa es que el LSD se usa para lo mismo, po. Se usa para abrir la percepción, etcétera, etcétera, Yo para hacer los viajes. jamás he alucinado con LSD. Ah.
O sea, ¿Cómo se tenemos llama el otro? Eso del Que a lo mejor se puede éxtasis utilizar una también metodología distinta. es químico, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que estimulan otras partes de tu cerebro, de tu cuerpo, no es necesariamente lo que procesa acá. Debemos recordar que el LSD es un extracto que viene sacado de la Papa Somniferum, que es la planta esta, donde sacan el opio, donde sacan esta cuestión de la morfina, netamente, y ese es el componente principal, pero es un derivado. No es una planta que esté 100% pura. Yo me acuerdo la vez que yo consumí opio, creo que habrán pasado como 30 segundos y caí en la cama y no me podía el cuerpo, y no me podía el cuerpo, no me podía el cuerpo, no me podía el cuerpo, no me podía el cuerpo. Fíjate que como yo he probado DMT más de 20 y tantas veces, yo ya me puedo mover en DMT y puedo conversar. Oh, imagínate vos. Esa vez que bueno, está bien. Esa vez que consumí esta cosa que te digo yo, el hatch que me dieron, sentí que la cama me chupó y yo no me podía el cuerpo, no me podía el cuerpo, no me podía el cuerpo. Y yo dije, no puedo luchar en contra de esto, me tengo que entregar. Y me puse a meditar hasta que me quedé dormido. Y ahí colgué. Entonces, claro, depende del tipo de planta que tú pruebes, pero aclaro, el LSD no tiene nada que ver con plantas de poder, nada que ver. Es muy sintético. Eso es un químico. Claro, o sea que tú recomiendas que se consuma la planta en su estado más puro, de ser posible. Aquí nadie recomienda consumo de nada. O sea, ahora voy a un análisis. En caso de acompañado de un chamán y que todo se haga como se debe. Mayores de edad, por favor. Sí, todo consciente, meditativo, con todo lo que tiene que ser. Y otro, lo más importante aún, no todas las personas nos encontramos en la misma vibración de partida. Para todos los que no me conocen, me llamo Sammy Valdez-Julio, más conocido como Sammy Tarot HBS, palabra de bruja, para que me busquen en redes sociales. Pero como yo soy demente, y yo siempre he estado demente, personalmente, como yo nunca encontré respuestas en lo racional, yo comencé a buscar respuestas en lo esotérico. Pero no todas las personas, yo no voy por el mundo diciéndole, oye, tú deberías consumir DMT, oye, tú deberías consumir ayahuasca. Es una decisión personal, es una decisión basada en tu capacidad de aguante, de decir, yo soy capaz de hacer esto, porque consumir planta de poder es para valientes, si no es jajajaja, así como yo voy a tener un viaje súper cachilupi, se va a pasar súper bien. No es así, porque yo he visto videos de gente que dice, claro, pero no te cuentan que durante el viaje del bufo al barrio es altamente probable que por más de media hora te quieras morir. Entonces, si tú no estás capacitado para aguantar al dragón, quédate tranquilito en tu casa tomándote tu copete y fumándote tu cigarro. Sí, es como una crisis, pues. Tú generas eso, o sea, sí, eso es como la búsqueda, digamos, porque tú... Es una crisis curativa. Claro, claro. Es que todas las crisis, si uno te las toma como de una forma positiva, la crisis tú la puedes ver como algo súper negativo o realmente te está, no sé, es como la otra vez decía eso, como que un huevito, puede ser que ese huevito cuando el pollito tiene que salir, rompe desde adentro y abre y se convierte en otra cosa. Entonces, si tú tomas la crisis como algo para crecer, para nacer, como lo que dices tú, tenías una inquietud mental por una respuesta a algo más, y tú por eso te metiste en esto. Si no hubieras tenido realmente esa inquietud y aceptar lo que también te va a pasar y el cambio que realmente te va a producir, si tú crees que vas a seguir siempre como estabas antes, no, no es tu camino. Yo creo que en ese sentido igual va más que nada el tema de la programación mental que uno mismo va haciendo, porque al final nosotros somos activos creadores de nuestra propia realidad, ¿cachai? Entonces si la persona está con esa percepción de construir su propia realidad a raíz de estas microcrisis, o realmente todas las crisis que nos ocurren en la vida, no necesariamente las producidas por los enteógenos, debería ser algo totalmente positivo para nuestra vida, pero como sabemos que hay gente que digámoslo así, no está en el presente o en una condición estable como para poder llevar las crisis, no suele ser tan positivo para ellos consumir esta clase de plantas de poder, ¿cachai?
Entonces al final va más que nada por el hecho de estar consciente de lo que estáis haciendo y ser consciente de que eres tú, tu principal activo creador de la realidad, ¿cachai? Eso, como aporte. No sé qué opina el Sammy sobre eso, sobre ser el principal activo de... Sí, más o menos. Se quedó pegado. Hola. Es que de alguna forma realidad. igual dice poder. Sammy, pero tú lo escuchabas o nosotros. No, yo lo escucho perfecto, ¿eh? Ah, ya, No perfecto. tengo ningún Perfecto. problema. No, que para saber si que te habías perdido la conversación, porque nosotros no te escuchamos. No, estoy poniendo Es como atención a lo que blanco están ahí. conversando. Ya. A ver, lo que pasa es que la planta de poder, bueno, para los que están en su casa yo les recomiendo leer estudios sobre Terence McKenna o sobre las plantas sagradas. O Terence de la teoría del monópago. Exactamente, hay un documental también que se llama La molécula sagrada, que habla sobre el DMT. Yo no la consumí, yo no lo vi hasta consumirlo, por si acaso. Pero hay gente que necesita como corroborar desde antes las situaciones. Lo que hacen las plantas de poder principalmente, para que te quede claro en tu casa, es destruir todas las bases del pesimismo. Uy, no, O sea, si tú se dices, te cortó. Vamos a apurar tu Mira, internet, Destruir. tu compañía. ¿Qué dijiste? Sí, no se escucha. Dijiste, la ¿Destruir planta de cómo poder fue? es y se cortó. Ya, ¿volví o no volví? Sí, ahora sí. Ahora sí. No, destruir. Ahí sí. México, lindo. Pero fue querido, destruir algo. El wifi es como la callampa, ya, pero vamos. Lo que pasa es que debes tener claro que la planta de poder lo que va a hacer es destruir las bases de lo que tú eres según la construcción social. Ya. Y O sea, va destruye tu ego. toda esa construcción social vas a aparecer tú así diminuto y vas a aparecer tú frente a tu ego. Y frente a qué tu maravilla. Qué buena frente- descripción. Y tú frente a tu ego vas a ver y vas a decir, realmente tengo un trabajo de esta manera, realmente es tan importante que yo quiera tener una casa para que mis vecinos la vean, realmente me tengo que casar con un weón que ni siquiera lo quiero, que ni siquiera me importa para que los demás vean que me casé y lo logré. Entonces, por lo mismo, las plantas lo que hacen es deshacer tu ego, reencontrarte con tu yo y tu silencio. Tenéis que ser terrible valiente para hacer una wea así en todo caso. Sí. Sí, sí que ese es el punto, porque lo mismo que está diciendo, no sé, pues el ejemplo de la casa o de la persona con la que te vas a casar, si tú estás metido en un círculo donde eso sí es lo más importante, círculos de poder, aparte de plantas de poder, círculos de poder, es como que realmente cuando dicen, no, es que se casan entre primos y no sé qué, es porque tienen que mantener ese poder, pues, pero resulta que, ¿qué pasa si tú te pegas como el alcachofazo y dices, esto no es la realidad, no es una vida, no es, no sé, no soy yo? Es heavy, porque no solamente te estás enfrentando incluso a tu ego, te estás realmente enfrentando, como lo decía Sammy, a la construcción social que hay alrededor tuyo. Y Ajá. cómo Tu ego, finalmente. a veces es más fácil, es que el ego es otra, yo siento que son dos cosas diferentes, porque el ego es como tú, cómo te relacionas con esa construcción social, pero la construcción social es un poco como viene desde afuera. Porque el ego es parte de ti. Pero claro, tú eres parte de la sociedad. No, estoy en desacuerdo con Bueno, en esta pasada debo apoyar a Camila porque tenemos que separar las aguas. Cuando no es que le lleve la contra al otro chico, que no me acuerdo el nombre porque no lo veo. Marcelo. Lo que pasa es que cuando tú te encuentras en un estado expandido de conciencia, no existen los otros. Claro, porque son unos solos. Buen punto. No. No es que sea uno solo. No existen los otros. Individualidad, entonces. Es que es tu La ego. planta te lleva a un estado de tu A ti. yo, de Sí, paz, de tu propia existencia, donde no hay espacio para otros. Hay Hay gente que me pregunta, me dice así como, voy a pensar en mi novio, tu novio vale verga, nunca se va a aparecer. No, sí, no importa. La planta solamente va a hablarte a ti de tu existencia, no de otros. Pero no en hay ese espacio sentido- para porque- otros. Porque no es ni novio, ni hijos, ni nadie. Espérame, Nadie. para terminar la idea.
y ni siquiera te cuestionas el pertenecer a la sociedad, y ni siquiera te cuestionas el tener auto, casa. Esas son cosas que aparecen posterior al ritual. Ya despierto, digamos. En el ritual, Claro. tú lo único que estás haciendo es, primero, luchar por tu existencia. Segundo, afirmarte a tu respiración. Y tercero, procesar toda la información que te está bajando. Entonces, no hay espacio para el otro, no hay espacio para filosofar sobre la existencia de la vida, del auto, la casa o el trabajo. No hay espacio para nada de eso. Todo eso decanta posterior al ritual. En el ritual, tú con suerte puedes aguantar tu respiración. Ya, entonces sería como, por ejemplo, a ver, una forma de describirlo como estar bajo el agua, básicamente. Claro, puede ser una manera metafórica. Pero Sí, mira, a lo que yo Como me refería, enfrentarte a la muerte, sí, una cosa no así. sé si me expliqué bien. Es que es una pequeña muerte. Es una pequeña Sí, muerte. es como enfrentarte como- a tu muerte, a tu existencia. Es como tu Eros y tu Thanatos al mismo tiempo, porque Ya. en parte es como llamémoslo de esta forma, es como un orgasmo espiritual, en el cual tú te entregas a una pequeña muerte, pero insisto, si te da miedo, te lo aclaro en tu casa para que lo tengas clarito como el agua. La planta te va a hacer mierda. Claro. Si tú tienes miedo y te niegas a la planta y tú te niegas a dejarte llevar por la planta, y como decía Marla Singer en el Club de la Pelea, slide, Claro, no tu te- animal de poder. si tú no haces el slide, no dejas tu animal te va a hacer mierda, literal, porque tú vas a estar luchando en contra de ella, y es altamente probable que hiperventiles, que te empieces a ahogar, que empieces a vomitar, que te duela el cuerpo, que algo te apriete, porque estás luchando en contra de lo que fuiste a buscar. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú te Es vas a como, hacer un yo me lo ritual, imagino como debes estar si tú abierto. decides tirarte por un tobogán, y es como que vais en la mitad del tobogán y empezás a intentarlo, las manos, sacas las manos, sacas las piernas, y claro, te van a, Bueno, te va a ir Sam, mal. puta, no sé si me expliqué En bien ese caso delante. puntual, meter las manos y los pies dentro del tobogán. Exacto. Exacto. No te va a pasar Para que no te nada caigáis. malo. Solamente aprende a respirar. Para que la gente entienda, en su casa se llama respiración consciente. Hay un ejercicio maravilloso que sirve mucho para eso, que simplemente yo me toco la nariz con la punta de mi dedo. Háganlo todo en cámara para que vean que me están haciendo caso. Entonces, cuando tú respiras, tú inhalas y tú exhalas, y lo único que importa es sentir cómo entra el aire y sale el aire de tu nariz. Puede estar presentándose el diablo frente a ti, puede estar la nube voladora frente a ti, puede estar Diosito frente a ti, da lo mismo. Ninguna de esas realidades importa, solo importa la que tú estás respirando. Y si tú haces respiración consciente, consumas lo que consumas, no va a lograr confundirte. Ya, no sé qué me iban a preguntar, disculpen por interrumpirlo. No, me encantó, Sí. es súper bien. Me siento Yo te iba a preparado. decir Es como el delante, presente, puta, vas ahora ahí lo al entiendo bien. presente. Delante lo que estaba intentando explicar era más que nada, porque yo consideraba, que quizás podría ser un estado más amplio, más general, más divino, que finalmente no hay nada más allá del unitario y que todo es un todo completo, ¿cachai? Que hay una generalidad. Básicamente creí que yo dentro de ese estado se consideraría, claro, que no eres consciente del resto porque tú eres todo el resto, eres un todo completo. Ajá. Eso es lo y que dentro de lo que te habías dicho, por ejemplo, entre los apolíneos y los dionisíacos, uno se guiaría más que nada en la existencia de uno como ser individual, ¿cachai? Como diría Kierkegaard, por ejemplo, la evolución del ser desde la individualidad, ¿cachai? Consideraba que era algo más general, pero ahora sí, como tú me lo explicas, veo que es quizás un poco más específico, más desde la esencia de lo que debería ser el superhombre, por ejemplo, de Nietzsche, ¿cachai? Que básicamente es como el estado presente de la existencia actual dentro de este proceso, no sé, ritual, ¿cachai? Yo lo consideraba como algo más general, pero finalmente todo lleva a lo mismo, supongo, que es el hecho de ser consciente de uno mismo, supongo. Esa era mi acotación. Es como el presente. Te lleva a estados de
conciencia muy profundos en los cuales tú caes sí o sí de cabeza en el presente. Entonces, en el presente no hay espacio para nada que no sea el presente, ¿me entiendes? O sea... Claro. Pero entonces se mantiene la conciencia... No sé, pues... Es que esta es mi duda, ¿se mantiene la conciencia de la esencia primordial, o sea, del espíritu? ¿O se mantiene la conciencia de no sé, de lo que sería el super yo, por ejemplo? Ya. ¿Sería como separar digamos super yo que de ego? tú tienes... A ver, digamos que tú tienes acceso directamente a tu ello. Ya. O y sea el que se super separa, yo claro. se va de vacaciones. Ya. Ya entiendo. ¿Me entiendes? Porque tú tienes, Sí. tú tienes un acceso directo a tu estado primitivo y primate. Entonces, en ese estado primitivo A la naturaleza, y primate, a la naturaleza, al Thanatos. ahí no hay espacio para racionalizar. Hay Por eso solo espacio fluyes. únicamente para sentir. Tú tienes que fluir, Claro. porque ese es el consejo más claro que yo le doy siempre a la gente cuando quiere experimentar. Si tú vas y firmas el contrato y dices yo me voy a sentar a tomar ayahuasca o San Pedro, peyote o lo que sea con un chamán durante 8 horas, yo tengo que tener la capacidad suficiente para aguantar 8 horas y estar sentado ahí, me pase lo que me pase, tenga que ir al baño, no tenga que ir al baño, ¿me entiendes? Porque a veces tú llegas incluso a estados de conciencia tales que yo te podría decir que yo he consumido varias veces ayahuasca, pero de todas esas veces jamás he vomitado, y hay gente que se muere vomitando, porque cuando te viene este ataque del ego, porque por lo general el vómito viene acompañado de visuales que tienen que ver con el ego. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? ¿Una purificación? Es una purga. Es una purga y la gente tiene que asumir que es una purga. No, hay gente que quiere ver solamente el lado bonito de las cosas. No. Pero la purga es la que te lleva a ver el lado bonito de las cosas. Mira, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo puntual. Yo me hice Bufo alvarius, que tiene 5 meo DMT, que es más fuerte que el DMT. Cuando yo me hice ese ritual, puntualmente el ritual duró 3 horas, en el cual yo me encontré en un estado expandido de conciencia por 3 horas. Luego el ritual terminó y yo me encontré afectadísimo durante 6 horas más con el efecto del Bufo alvarius. Y si yo después sumo o resto los efectos que a mí me provocó el Bufo alvarius, a mí el Bufo alvarius me duró 4 meses y medio el efecto. Ya. ¿Y cómo lo pude...? Por ejemplo, es que lo que pasa con el DMT es que el DMT, tu cuerpo limpia inmediatamente el DMT apenas entra en tu organismo, porque el cuerpo lo considera como algo nocivo y te lo limpia, ¿cachai? Lo que hace lo que tú estás mencionando es inhibir esa protección natural del cuerpo y mantenerla durante más tiempo en el organismo, porque al final el DMT dura, no sé, 5 minutos, si es que, porque se limpia súper rápido. Esta nueva droga, la que estás mencionando, lo que hace es mantener... El DMT a mí personalmente me ha durado de media hora a 15 minutos. Ya, Jamás he tenido un viaje de 5 minutos. Pero aproximadamente, porque lo que el yo he DMT escuchado de 7. Naturalmente se limpia en el organismo. Y creo que ahí no me acuerdo qué planta es, que es la que te hace que el organismo no la limpie y que dure más dentro tuyo. ¿Es ese lo que tiene esto que me estás mencionando? Que no me acuerdo el nombre. Es que ya me confundí con la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? El fresquito que tú mostraste, ¿se llamaba? Esto se llama Chang. Esto se llama Changa y esto tiene DMT. Changa, pero ¿es una planta o es el tipo de, no sé, mezcla o algo así? Sí, porque es una mezcla, porque si no... Esto es un tabaco en el Que cual le echan se vierte DMT. Hay Ya, una pero planta... a eso me refiero. ¿Hay una planta que se llama changa? No, hay una planta, ponte tú, que es como la ayahuasca, que es una raíz con una helera. Eso lo ponen a cocer y de ahí extraen la ayahuasca. Es que, por ejemplo, los pueblos indígenas lo que hacían era mezclar el DMT con otras plantas para que durase más, precisamente para evitar que se fuese del organismo tan rápido. Que no me acuerdo cuál es el componente, lo siento. Pero eso. Porque naturalmente el DMT no... Pero sé, ese es el que está mencionando, el que duró como 4 meses. ¿Ese? Porque dura más. Es que lo que pasa es que yo creo que Sammy se refiere a los efectos, no que estés durando 4 meses.
A los sino que efectos a largo esta- plazo, los efectos Eso. a largo plazo. Tipo. Por ejemplo, a mí me pasó para tener una historia, para que lleve un hilo. ¿Qué efecto me provocó a mí más fuerte el 5-meo? Y diferencio, 5-meo DMT, que es el que tiene el bufo alvarius. A mí en promedio me duró 4 meses. ¿Por qué? Porque antes de fumar el 5-meo DMT yo era abiertamente sexópata, y luego de probar el 5-meo DMT estuve 4 meses y medio sin tener sexo con ninguna persona porque no me daban ganas. En abstinencia. Claro. Entonces, ¿qué me explicó el chamán en su momento cuando yo le pregunté? Me dijo, lo que pasa es que tu campo energético, o como habla Carlos Castaneda del huevo de luz que tenemos acá atrás, me dijo, tu huevo de luz se movió hacia otro lado, por ende todas tus pulsiones naturales de este plano vivencial fueron anuladas. Claro. ¿Me De tu entiendes? Y cuerpo. por eso el 5-meo DMT es muy recomendable para personas que tienen problemas de adicción, alcoholismo. Hay casos documentados Impulsividad, de violencia. Mike Tyson, que mejoró su violencia a través del 5-meo DMT, o el Nacho Vidal dejó de ser actor porno luego de consumir 5-meo DMT. Tiene que ver porque te provoca despertar, hay un despertar de por medio. Yo he escuchado algunas personas que Como le dicen, un consumen, awakening. Claro. no me acuerdo si era DMT o no, pero que así como lo mismo que dices tú, como para controlar ciertos efectos, van como con unas microdosis, no sé, una vez en la semana o una vez al día o una cosa así, pero precisamente para controlar alguna, el que yo me acuerdo que era, ella que tenía, claro, ella tenía, por decirte, depresión, era, no sé, bipolar o no sé cuántas cosas que le pasaban en la vida, y precisamente logró controlar todo eso, o por lo menos disminuirlo con microdosis. Me da la impresión La que psilocibina, tal. por ejemplo, te sirve para controlar la depresión en microdosis. De hecho, hay varios me da la países impresión lo utilizan. sí, me da la impresión que tú estabas hablando de microdosis de psilocibina, que es el componente de los Sí, no me acuerdo. hongos. Puede ser. Me acuerdo que era eso, que era como era una droga y era una micro. Ah, ya me acuerdo dónde lo vi. Lo vi en ese, ¿cómo se llama? Goop Ay, no Lab. la escucho. De la... De la Gwyneth Paltrow. Voy a hablar en Aló. señas. Sí, te Sí, escuchamos, esa. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo se llama? Ahí la No, Ya. ¿cómo se llama la mujer? Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Ya, esa, que dan en Netflix. Ahí salía un capítulo, era con respecto así como a viajes o drogas, no sé, y ahí salía una tipa y en realidad varias personas salían como dando una experiencia y diciendo que ellos necesitaban consumir microdosis. Pero es raro, porque claro, hay otras drogas que le dan así como un montón de pastillas, pero porque están analizadas, y estas otras tipos de drogas, o no sé cómo les podemos decir, porque no han pasado por un laboratorio, es como que no son válidas. Pero Ya te entiendo. ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto la verdad es que un laboratorio es una validación de ciertas personas que dicen sí, esto es válido? O sea, el Eso es lo que laboratorio siento. simplemente lo que hace es venderte la pastilla y hacer el negocio. Porque al final pero, todo viene Lo más de la diluida planta. posible. pero me refiero a que validan algo que de alguna forma también lo sacan de alguna planta o alguna cosa, hacen un proceso, validan eso, pero esto que porque es más natural y porque puede ser que esté más al alcance de las personas, es como invalidado, ¿cachai? No sé, poco válido. Miren, por ejemplo, yo inválido. acá tengo un hongo que me regalaron que tiene psilocibina. Se lo voy a mostrar. A mí me encanta ser bruja, porque la gente siempre me regala droga. Ya, como ustedes pueden ver, mira, se ve como esta pequeña tronquito de hongo. Lo que ustedes ven como las manchas azules que están ahí. ¿Ya? Es la Eso es la oxidación de la psilocibina. psilocibina. Por el contacto con el oxígeno. Eso es la silo. Ok. Entonces, si alguna vez van a consumir hongos y ven que no tiene ninguna manchita de estas azules o cosas, ahí se ve la potencia que puede llegar a tener el hongo cuando tú lo consumas. Por ejemplo, a mí me lo regalaron y se supone que son como 2 gramos, muy pequeñito. Yo he consumido hasta 12 gramos, así que 2 gramos es una dosis baja. Es que depende igual de la contextura de la persona.
Sí, pues, ¿no? Además que si tú ya dijiste que al DMT no te hacía nada, te voy a mover, te voy a decir no sé cuánto, media hora con el DMT, Claro. ya sabemos que tú eres otro, ya estás en el nivel de dificultad difícil. Claro. Lo que pasa es que la primera vez que yo consumí DMT estuve acostado, tirado en una cama media hora que no me podía mover. Entonces, con el paso del tiempo y la experimentación, mi capacidad de verlo ha ido aumentando. Pero, de hecho, había un chico, no me puedo acordar el nombre ahora, había un chico que era chileno, que él subía videos. Y yo decía, este weón debe ser, pero master, porque él contaba que él había fumado más de 100 veces DMT y tenía un video sentado en el río Ganges fumando DMT en vivo y conversaba mientras fumaba el DMT. Y yo decía, no, este gallo es supremo total. O le vendieron, no sé, caquita Bueno, con como los iluminados, Claro, por ejemplo, porque yo decía, se considera que los para poder iluminados aguantar pueden tener proyecciones aguantarlo. astrales, estando conscientes. ¿Cómo? Que se dice que los iluminados como Buda, por ejemplo, podían tener proyecciones astrales, por llamarlo de alguna forma, estando conscientes, dialogando, naturalmente, como Jesús, por ejemplo, otro iluminado. Ese es el punto al que deberíamos Y espérate, yo tengo una pregunta, ¿y si uno tiene como... Uy, ya estamos llegando a la hora, queridos, así que últimas preguntas. Pero, ¿Puedo por ejemplo, preguntar algo yo? Que no ya. he preguntado nada. Sí, dale, pero El dale. programa siempre se hace muy corto, Ya. Sí. Ya, yo generalmente tengo problemas con el dolor en el periodo menstrual y uso lo que es la marihuana, pero consumida en leche. Hacemos leche de marihuana. Ya. ¿sí? Yo siempre lo tomo como algo como que me la voy a tomar y me va a sanar. Y es increíble, o sea, como el efecto que tiene sobre el cuerpo. Porque, y la diferenciación sobre, por ejemplo, vamos a estar en un carrete y nos fumamos un pito, o sea, y mal la diferencia. Entonces, eso tiene mucho que ver con la recepción que uno tiene y el respeto que uno le tiene a las cosas que uno está consumiendo. Y por el ritualismo también, Mi que atención. al final es lo que le da el sentido a lo que estás consumiendo. Tú le das el sentido a lo que estás consumiendo. Entonces yo por eso, o sea, para irme para otro lado, porque eso no me hace alucinar. O sea, son cantidades grandes para mí porque yo no lo consumo demasiado seguido, una vez al mes. Pero me cura, me tranquiliza. Entonces uno puede llegar a, por ejemplo, cuando se conecta con estas plantas, con las plantas de poder, puede llegar a canalizar esa energía a algo específico, que es lo que básicamente haría yo. A la sanación y no al despertar de conciencia. Bueno, se supone que el cannabis tiene... porque yo, Sammy, no sé si ¿Qué es me está versátil? escuchando. Sí. Pero el cannabis Está tiene... pegado. no me sé las siglas, pero THC. hay dos tipos de... Claro, THC THC y el CBD. otro es el cannabidol, ¿cómo se llama? El CBD. CBD. Entonces igual hay uno que hay cierto tipo de cannabis que se libera mejor de una forma uno de esos y otro del Y tiene otro. efectos Entonces también son como diferentes... Por eso es que el CBD, por ejemplo, está aceptado legalmente y el THC, porque el THC tiene efectos precisamente de las drogas que estamos mencionando. ¿Y alucinógenos. qué Y me el dice Sammy? ¿Qué me dice Sammy? Porque Sammy no me dijo nada. Mira, Pero te galleta. recomiendo, es que lo que pasa es que a rato me confundo y no sé si me estás hablando a mí o qué le estás No, sí, hablando. estaba hablándote a ti Es como- directamente, la ya. pregunta. Mira, yo tengo una amiga que ella me enseñó cuando yo estuve en Perú, porque yo en Perú aprendí mucho este tema de que uno siempre debía invocar la planta, siempre. De hecho, ella me enseñó algo, le mando un beso enorme a Janet Santaria en Pisac, en Perú, porque su marido era chamán y ella me enseñó que muchas veces pasaba que la gente decía, por ejemplo, mi hijo es súper marihuano y está en un estado melancólico depresivo constante. Y por otro lado hay gente que fuma marihuana y se pone hiperactiva. Sí, sí. ¿Qué es lo que me explicaba este hombre puntualmente en ese momento? Me decía, el problema es que la gente piensa que la marihuana es recreativa y la marihuana es una planta de poder. Entonces, ¿qué es lo que hacía una amiga puntualmente? Ponía se me perdió la que tomaba ayahuasca, la Verónica.
Ya, Verónica, mira, entonces ella lo que hacía es poner en su casa, ponía así como un pequeño altar, prendía una, y como tú cuando te tomas tu marihuana para los dolores menstruales, ¿cierto? Ella lo que hacía, y muchos hippie trans que yo conozco hacen lo mismo, que le dicen, bendíceme santita. A la marihuana se le dice santita. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Poner un pequeño centro ritual, y aparte quemaban unas hojas de marihuana en versión de ofrenda. Okay. Eso era para invocar el espíritu. Claro. Por otro lado, el consumo de marihuana y el CBD son dos cosas diferentes también, porque el CBD tiene otra cosa que ver, que no tiene nada que ver con la marihuana común y silvestre, pero ahí nos metemos en otra rama más, porque ahora hay tipos de marihuana. No, yo no tengo idea. Entonces, nosotros agarramos el cogollo, lo cocinamos y no sé. O sea, no, yo esa parte no la entiendo. Así que no sé, yo solo me la tomo. Ya, queridos, voy a tener que cortar la Y que me haga conversación bien, al aire. pero igual le pones intención. Pero Sí, para la la intención, próxima, sí, para la próxima, intención. ponele Sí, una intención, para la próxima dile la santita, para la próxima préndele una Como que le doy vela. la ofrenda también Por la para próxima mejorar. hace una ofrenda, nunca está de más, sobre todo con las plantas de poder, prenderle una vela, poner un poco de flores. Yo, por ejemplo, cuando fumo o changa, por ejemplo, este tipo de cosas, a mí me gusta hacerlo al aire libre, porque a mí me gusta recibir mensajes de la naturaleza, y encerrado en mi casa no lo voy a hacer. Claro porque que no no. voy a recibir ningún mensaje, ¿me entiendes? En un contexto natural. Claro, es como un poco como la Wen mapuche en la medicina, también pasa eso. Yo por lo menos hago eso, que cuando voy y necesito una planta, por decirte, no sé, una menta, un boldo, porque me duele la guata, le pido permiso al árbol y le digo que por favor me haga bien. Entonces Exacto. también es como... Sí, No, es Camila, eso es súper cierto, súper cierto. Uno tiene Sí. que pedirle permiso a la planta, permiso. O sea, yo por eso te digo, cuando yo tomaba ayahuasca, yo le digo, te agradezco enormemente por darme la oportunidad nuevamente de cruzarme contigo. Entra en mi organismo y hazme ver lo que yo tenga que ver. Yo seré capaz de soportar todo lo que tú quieras que yo soporte, pero yo vengo a ver por mi libre disposición, así sea, es y será, amén. Y yo me retiro tranquilamente. Sammy, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes sociales? Dime. Me pueden encontrar en mis redes sociales en Sammy Tarot, que está en Instagram, y Sammy Tarot SOS en Facebook. Y ahora me están haciendo mi página de internet y me están terminando mi OnlyFans, porque me han pedido de forma insistente en que muestre las partes. Así que no sé, capacito que lo haga. Muy bien, Así muy como bien. en OnlyFans voy a mostrar un video así como fumar changa en el Buenísimo. Ya, queridos, muchas gracias por haber participado el día de hoy y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, Sammy. Un agrado, como siempre, tenerte con nosotros. Queridos, gracias a todos. Un agrado y un abrazo para todos. Ha sido un placer. Que estés bien. Chau, chau. Chao, chao. Chao.